Escúchame esto y espero que hoy tú me dejes opinar, me dejes hablar con tranquilidad. Lo que pasa es que la iglesia de hoy ha tomado el derrotero humano. ¿Qué significa el derrotero humano? Bueno, la humanidad, a nosotros, los seres humanos, 800.000 millones de personas en la Tierra, creemos que la vida es pagar renta, traicionar a los amigos, adorar un trabajo, esclavizarnos, comprar ropa, comprar prendas, viajar a Dubái, viajar a Miami, tener un carro del año. Bueno, hemos simplificado la vida al contrario de lo que dice el Bhagavad Gita, el Prajna, el Saucé, al contrario de lo que dice la Bonsai, de lo que dice Jesucristo, de lo que dice Mahoma, al contrario de lo que dice Júpiter, quien usted quiera señalar. Dice que la vida humana es más profunda que la basura terrenal y carnal que nosotros atesoramos. O sea, que lo humano erróneamente se ha relegado a la consecución de conseguir disparates y luego de eso valorarlo como si fueran imperecederos, valorarlo como que son una parte de nuestra esclavitud terrenal. Yo no puedo esconderme detrás de este micrófono para que miles de oyentes crean que lo que yo estoy haciendo es exactamente lo único correcto en el mundo, porque todos tenemos la oportunidad de corroborarlo. Pero hermano, hermana, mentira del diablo, el derrotero humano transferido a la esclavitud y el derrotero que ha tomado la iglesia, y en un momento le explico el por qué, es totalmente erróneo, porque la iglesia ha tomado la necesidad de sus cuervos, de sus balaanes, de sus ladrones, de sus mentirosos, de sus aprovechados, de sus delincuentes, de sus oportunistas dirigentes, como una forma de subsistencia existencial en lo que es la conformación de una iglesia presente. Eso es diabólico, eso es totalmente erróneo. La iglesia no tiene que someterse a necesidades de ningún ladrón, de ningún impostor, de ningún estafador, de ningún exégeta de medio puerto que te diga a ti que todo depende de cómo tú des, de cómo tú lo atesores, de cómo tú lo idolatres, de cómo tú lo alabes y de cómo tú lo asientes a él en el quehacer social. Porque ellos dicen, yo soy mi pastor, tiene que estar millonario, tiene que estar bien, tiene que comer bien, tiene que dormir bien. Entonces, contrario a lo que era la iglesia antigua, que decía, todo lo que tenemos es para todos, todo debe ser compartido. Si uno come bien, todos debemos comer bien. Si uno anda montado, la montura del otro le tiene que servir para transportar al otro. En sí, una coeficiencia intelectual de ayuda que se haga numérica, certiva entre nosotros. Pero ese no es el derrotero que ha tomado la iglesia de hoy. La iglesia de hoy ha puesto las necesidades humanas, comenzando por el principio de estos ladrones, como un objetivo eclesiástico oficial. Las necesidades de un concilio, las necesidades de un pastor, las necesidades de una congregación no determinan el color, el soporte, la calidad, la viabilidad y la conformación del reino. Por favor, ¿a qué hemos llegado? ¿Qué es lo que estamos haciendo con la iglesia de hoy? La hemos metido en la necesidad de estos vagos, vividores, mantenidos y delincuentes. Mire, muchos de ellos cogen Social Security, cogen Warfare. Estoy hablando de los pastores y los dirigentes eclesiásticos.
Muchos de ellos cogen un sueldo como capellán de la policía o de los bomberos. Muchos de ellos cogen sueldo como capellán de los hospitales. Cogen diezmos y ofrenda en la iglesia. Tienen lo que se llama un RTJ, ese estamento que le pasa dinero por el dinero que han ahorrado. Tienen un dinero de retiro. O sea, tienen estos delincuentes múltiples fuentes económicas que el creyente ni se imagina. Bueno, coge dinero también de Radiovisión Cristiana, donde tiene un cheque, tiene cheque por los libros que vende, tiene cheque por los millones de dólares que realiza en los viajes, tiene cheque por que es un feudo del Partido Demócrata que le vende los votos que consiguen en la radio al Partido Demócrata. O sea, hermano, estos ladrones, estos delincuentes tienen cheque por todos lados. Pero la gente no se explica entonces cómo también esa efemerización, esa enfermedad del cash, la quieren trasplantar, transportar, injertar, meter en la religión, como que todo lo que sucede en el mundo y el ámbito religioso tiene que ver con la certeza de las necesidades. Yo no sé si usted me entiende el postulado de hoy, de las necesidades de estos delincuentazos. Yo realizo aquí Evangelio Limpio. Yo soy César la Antigua, usted me conoce. Mañana yo no puedo ser un pastor, un evangelista, un apóstol, que Dios me libre, que esté demandando de usted incontaxes, que esté demandando de usted diezmo, ofrenda, y a la misma vez le exija que usted traiga primicias. Todo eso cae en la categoría del pablismo. Todo eso es voluntario, no porque un concilio evangélico pentecostal, repito, de vagos, de vividores, de ladrones, de abusadores mentales y sociales, le exija a usted que usted dé una cantidad, un 10%, como un impuesto social más establecido, pero ya no por las autoridades federales y estatales y las autoridades económicas, sino por una recua de delincuentes religiosos que han implantado un impuesto a la fe al creer, llamándolo, disfrazándolo como un esfuerzo o un dogma religioso. Eso es lo que es el diezmo, un impuesto que ellos han injertado en la religión para buscar una manera de subsistencia de su fe esclavizante, mentirosa, falsa y abrumadora en contra del mismo creyente que los mantiene. La palabra misma lo dice. Hagan y miren lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. No, porque ellos mismos, Dios sabe que no cumplen. Dios sabe que no dan. Dios sabe que no se sacrifican. Usted ve los maratones. ¿Cuándo usted ha escuchado el nombre? Una ofrenda de Santiaguito, de Franklin Simpson, una ofrenda de Quitín Silva, una ofrenda de Salvador. No, esa gente no da. Esa gente se prepara, organiza los maratones, entrena a los idiotas que van a pedir por ellos, para ellos enriquecerse, pero usted no escucha los nombres de ellos en los maratones. Ahora usted escuchaba a Juana la Antigua, César la Antigua, de lo poquito que ganaba, hacía un esfuerzo para apoyar, porque yo creía que ese latrocinio, ese robo y esa mentira era verdad. Haga como ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. Entonces, la iglesia ha tomado un derrotero equivocado, porque quienes la dirigen viven ¿por qué? Viven por el dinero, por la explotación, por la economía, por los lujos, por la manutención
de la, ¿cómo le llamaríamos? De la Eva, de la demonia, por la manutención de sus cirugías, de sus lujos. Esas son malas, hermano. Yo viajé con... Esas son malas, malas, malas. Porque están conscientes las satánicas y diabólicas de que los microbios maridos lo único que sirven es para pedir. Y ellas dicen, no, hay que aprovechar aquí porque el dinero entra como millones y nosotras nunca íbamos a tener una oportunidad ni de robar ni de acumular, de comprar casas, múltiples carros, ni de darle buenos colegios y mantener los hijos, sino es que Cadín Castelo hubiese creado, Dios bendiga a Cadín Castelo, a su vida, ese monopolio que después fue tomado por la pirámide que lo tiene hoy, en la cual el enriquecimiento es palpable, plácido, común y sobre todo sostenible, por donde no entra nadie. Entonces la iglesia, el derrotero que ha tomado es muy parecido a la situación de los que la dirigen, una situación de necesidad, de ausentismo de fe, de relación con el pueblo, de correlación con la gente, de ambivalencia, ambigüismo. Eso es lo que ha tomado la iglesia de hoy. Por eso hay tanta gente que ni se congrega, ni piensa en congregarse, pero mucho menos piensa darle dinero a estos ladrones, y mucho menos adherirse a un concilio donde usted no sabe ni quién dirige ni quién es, pero si conecta su historia de 198 años, no se ve cara, no se ve esfuerzo, no se ve comunión con el pueblo, sino acumulación de grandes centros, propiedades, tierra, millones de dólares, aviones para quienes los dirigen, los cuales usted nunca ve en reuniones y nunca les escucha su voz ni su cara. Son líderes de concilio, presidentes que usted no sabe ni dónde viven ni cómo coexisten, porque forman parte de la maquinaria oculta que manejan estos ladrones a través de la religión del negocio, de la falsedad, de ese cristianismo maldiciente, de ese robo. Miren, para cerrar, hay muchos que ahora están pidiendo el income tax. Una vez yo estaba en la iglesia con mi esposa y el niño tenía 6 años. 6, mi hijo. Y un pastor donde visitábamos, porque yo llevaba el mensaje y predicaba ese día, comenzó a pedir los income taxes. ¿Cómo lo hizo? Oh, ya es marzo y los hermanos no han traído los income taxes. Imagínese usted esa iglesia llena de sur y centroamericanos, algunos boricuas, algunos dominicanos, gente pobre, gente buena, pero atropellada por este tipo de delincuentes. Y comenzó a pedir los income taxes y hablar de que la hermana fulana había traído todo, de que faltan los taxes de 23 personas. Yo me quedo mirando a Juana y me quedo mirando al niño. Subo al escenario, predico, traigo... ¿Cuál fue el mensaje? El mensaje, las chancletas del peregrino, las sandalias del peregrino. No me pregunte cómo, yo después se lo predico. Pero prediqué ese mensaje de corazón, humilde, entregado a Dios, con dolor en mi alma, por la sandalia de muchos peregrinos que me encontré en este mundo robístico, mentiroso, en este asalto social llamado el pentecostalismo que practican estos ladrones, pidiendo para templo y nunca los realizan, pidiendo, construyen casas, carros, lujos, pero nunca construyen la iglesia para la que piden 30, 40 años. Mire el tema. Cuando yo bajo del púlpito, que regresamos a la casa en el carro, el niño se queda mirándome y me dice, papá, tú no vas a dar eso que el pastor dijo, tú no vas a dar los taxes. Y yo le digo, ¿por qué, mi hijo? Papá, porque yo quiero que tú me compres unos Jordan. En la escuela me hacen mucho bullying porque yo no tengo unos tenis de marca. Escuche, 6 años y yo no había podido comprarle unos Jordan a mi hijo. Mi esposa y yo nos agarramos, lloramos y dijimos, Dios mío, porque
Los incontaxes cada año de la gente pobre en esta nación es para comprarle un hotenito a los hijos, es para pasar unas vacaciones que ellos se las merecen después de 9 meses en una escuela con frío, con mucho frío el invierno, mucho sacrificio, muchas noches sin dormir, inclusive a veces hasta hambre pasan para irse temprano a la escuela. Y para eso eran los incontaxes, para llevar a nuestro niñito a Miami, para ver la familia, para compartir, para que sienta que la vida le pertenece. Y hasta con eso se meten estos ladrones. Y hasta eso, porque cuando usted le quita los taxes a una familia pobre, usted los está dejando desnudos por todo el año. ¿Qué son los taxes para la gente que nos ve en Latinoamérica? Son el reembolso de los impuestos que el gobierno les delega a la familia, y mientras más niños, un poquito más le ponen a usted para que pueda vestirlos durante el año, para que pueda comprarle una mochilita, para que pueda comprarle unos zapatitos para la escuela. Y estos cabrones, estos malditos, estos ladrones, estas prostitutas, esta desgraciada, le obliga a la iglesia pobre, a los infelices, a los tontos, le obliga a quitarle los taxes. Eso es ilegal primero. Te va un abogado y le dice: la pastora me está obligando a que yo, para mantenerme en la iglesia, le entregue mis incontaxes. Eso es federal, ladrona. Eso es federal, ladrón. Por eso es que yo no me oculto detrás de este micrófono para decirles a ustedes la verdad. Delincuentazos, ladrones, extorsionadores. Jesucristo no los mandó a ustedes a eso. Ustedes están peor que la Iglesia Católica. Ratas, rastreros, delincuentes, perros falderos, asquerosos. Y mientras más se ocultan en la sombrilla de un concilio, más ladrones son. Créamelo, de corazón se lo digo. Mientras más yo soy del concilio, soy fulano, yo soy presbítero, obispo. Ladrón, miserable. Porque usted ve todas estas cosas que están pasando en la iglesia, pero usted no lo escucha a ellos hablando de esto. Usted no los escucha, no opinan. Están sordos, están ciegos, están mudos. ¿El por qué? Porque no les interesa que el pueblo se informe. No les interesa que el pueblo esté consonantemente informado, porque a ellos estas cosas no les gustan. Pidiendo los incontaxes, yo le dije a mi hijo: no, papi, no. Y fui y le compré su Jordan. A nosotros no nos daban mucho al año, nos daban $800,000 porque no mentíamos en la planilla para obtener mucho del gobierno, pero tampoco teníamos muchos hijos, teníamos solamente uno. Entonces hay gente que pone hasta el perro, el gato, pone a todo el mundo en el apartamento para que le den 3,000. A nosotros nos daban $1,000 al año, 800, pero de eso sacábamos para comprar nuestro vuelo a Miami, o para que Juana fuera a Santo Domingo con el niño, o para comprarle su ropita, su mochila, y también sus Jordan, que le gustaban y que en la escuela le hacían bullying porque nosotros le poníamos zapatitos baratos, gente pobre como podíamos. Eso lo tenemos aquí en el recuerdo. ¿Por qué? Porque así operan estos caníbales, estos delincuentes económicos, estos sinvergüenzas, y es que la iglesia ha tomado ese mismo derrotero. La iglesia no puede subsistir por aspiraciones mundanales, sociales, económicas. La iglesia no puede subsistir por las aspiraciones de estos ladrones de concilio, acumulando propiedades compradas con el dinero del pueblo para seguir enriqueciéndose, sumando, creando. Yo no sé a quién le van a dejar toda esa porquería, a quién le van a dejar toda esa madera, todo ese cemento, todo ese terreno. Ellos tienen propiedades en el mundo entero, y la suma de dinero pasa como en Asamblea de Dios, que de ser un concilio cristiano ya se registra como un banco.
es una banca millonaria que juega y camina en Wall Street. Si usted no lo sabe, Asamblea de Dios, investigue dónde va su dinero, cuántos millones tienen, quiénes son los ejecutivos, qué hacen y cuál es la cantidad consuetudinaria y la suma de sus billones, porque son billonarios. La mayoría de los concilios, ese es el mismo esquema. Nuestro tema de hoy: la iglesia no puede seguir caminando en el derrotero de lo que caminan aquellos que en realidad viven por la paca, por la paja, por el mune, por el dinero, por la moneda, por la plata, por el oro, por el níquel, por la bauxita, por el cobre. Viven por el oro, y ahora se suman algunos más. Viven y piden en el altar. Algunos están pidiendo: si usted tiene Bitcoin, coja su testamento y déjelo a nombre del pastor o del concilio. Recuerde que Dios le va a pagar. Recuerde que el Bitcoin es una moneda que se está fortaleciendo y el pastor necesita. Su hija se va a casar en Europa. Su hijo está buscando formas de invertir en la bolsa de valores y el pastor tiene que estar bien. Escuchen, esos son aristócratas del robo, de la manipulación y de la mentira. Ahora el gobierno de Estados Unidos está investigando la influencia de las plataformas del internet en los jóvenes y en la gente, la influencia maligna y dañina. La están investigando de manera seria. Yo me pregunto, ¿por qué el gobierno federal de Estados Unidos y del mundo no investiga las sectas religiosas? Tienen peor y es más dañina la influencia de las sectas religiosas que de la tecnología, porque aparte de que son dañinas, malignas, diabólicas, también usan la tecnología a través de la cual llegan. Dicen que los mormones se han acrecentado usando la tecnología, igual que el catolicismo, en un 35% en sus niveles. No tanto entre los pentecostales, entre la iglesia evangélica pentecostal, porque son cavernícolas y por maldición algunos sí han encontrado apoyo en la tecnología para lanzarse en pos del dinero que buscan y persiguen. Pero ¿por qué, si están investigando a Facebook, a Twitter, están investigando a Instagram, están investigando a WhatsApp, ahora la influencia dañina que tiene en la sociedad, en la gente, por la pornografía, por el juego de azar que se ha multiplicado en las plataformas cibernéticas? ¿Por qué no investigan a las sectas evangélicas? ¿Por qué no investigan las sectas religiosas que están destruyendo el ascenso, la mentalidad, la libertad, el confort y sobre todo el sostenimiento de las familias, que destruyen estos ladrones que exigen un 10% como diezmo, un impuesto creado para horadar la economía de la familia? Hermanos, no debe seguir la iglesia el derrotero humano. Y le voy a poner este ejemplo. Si yo solamente vivo, yo, César la Antigua, usted, Carmen Frías, usted, Danilo Peguero, usted, Robinson Peña, usted, Marco Sudiel, usted, Jorge Drespin. Si usted es de las personas que vive el día, la noche, vive la madrugada, pensando en trabajo, en dinero, en pagar renta, en el gasto del carro, en seguro, si usted vive pensando en la ropa, si usted vive pensando en los restaurantes, si usted está metido, por desgracia, en lo que Satanás disfruta. Usted está entretenido en los quehaceres de este mundo. Usted no tiene tiempo para la espiritualidad. Usted no lee, usted no medita, usted no camina en el campo descalzo para sentir la tierra y la hierba. Usted no habla con los árboles, usted no acaricia a un animal, usted no tiene tiempo para pensar
que por desgracia la vida tiene otros elementos, la vida tiene otros compartimentos, la vida tiene otros caminos. Si el capitalismo lo ha cegado a usted y se ha olvidado de que vivir es otra cosa, entonces hay que orar por usted. Tenemos que orar por usted para que Dios lo despierte y lo saque de esa ruta de ceguera que lo va a llevar camino hacia ningún lado. La iglesia no puede estar caminando así. Si mi iglesia, el centro mundial de fe, el lugar donde adoramos a Jesucristo sin enajenarlo, sin humillarlo, sin perseguirlo, sin racismo y sin mentiras simbióticas, si ese centro camina porque César la Antigua necesite el Corvette o el Porsche, el viaje a Europa, las joyas, el reloj caro, por vender libros, por buscar gente para que viaje a Israel, por negocios, por implantación política y mucho menos si ese centro que yo manejo y dirijo aquí en Nueva York es para prestarle el altar a políticos rastreros, bandidos, mediocres, que van en contra de todo lo que Dios aborrece. Entonces, en vez de ser en Nueva York un hombre de bendición, yo soy un satánico, diabólico y maldito que doy la sangre de Cristo por nada, que la pisoteo y que realmente uso el evangelio como un mecanismo económico para sustentar mi maledicencia y mis vicios. Hermanos, el tema es no. La iglesia no puede caminar en ese sentido. La iglesia no camina por necesidades humanas ni por preceptos humanos como son la política, el dinero, la ambición y la traición de Judas y sobre todo la ambivalencia, porque un hombre, una mujer de Dios no puede estar en dos aguas. La iglesia tampoco puede estar en dos aguas. No le conviene a la iglesia creer que las actitudes del mundo son su lineamiento para operar. Yo no sé usted, pero así pienso yo. Dios te bendiga y gracias por escucharnos. Yo soy César la Antigua, Evangelio Limpio en Radio Espiritual Mundial Nueva York.